Hola. Son ya las 12. Vamos a comenzar la actividad. Pues al ser las 12, muy buenas tardes. Bienvenidos a la séptima de las charlas del programa del Museo de la Alhambra y que me le voy a presentar a la compañera que va a ser la ponente de la misma. Hoy nos va a hablar Emilia Asensio López. Forma parte del grupo de voluntarios, de guía voluntario del Museo de la Alhambra. Se va a estrenar porque se incorporó a principios del año pasado, fue cuando se incorporó a este grupo, y va a ser su primera experiencia con las charlas. Ella ha desarrollado, está jubilada ya, ha desarrollado su vida laboral en la administración pública, simultaneando con la Administración de Justicia y la de Educación, en donde ha impartido clases durante un tiempo en primaria y en secundaria. Ella es licenciada en Filología Inglesa. Realiza las labores de guía voluntario en el Museo de la Alhambra, como he dicho, desde principios del año 23, y el día que le corresponde hacerlo es los domingos. Compartimos con ella una mañana bastante agradable siempre. Hoy nos va a dar una charla en la que, no sé si me equivoco mucho, pero creo que nos va a dar un paseo por la Alhambra con el mar de fondo, o nos va a dar un paseo por el mar con la Alhambra de fondo. Pues el tema elegido está basado en... arranca de la fuente del Indaraja que tienen ustedes ahí en la pantalla, y que hace referencia en uno de sus versos, como pueden ustedes leer ahí, a un mar magnífico como representación de este lugar. Esperamos que nos ilustre y para lo que para mí creo que es una muy interesante visión de la Alhambra a través del mar, y que espero que nos guste a todos. Así que ya, sin más que decirle, el protagonismo es de Emilia. Le cedo la palabra para que comience a hablar en cuanto lo crea conveniente. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tan amable presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Y muchísimas gracias, de verdad que agradezco su presencia aquí, porque en este tórrido sábado granadino, pudiendo estar en el mar real, han preferido el mar de la Alhambra. Espero que no les vaya a defraudar esta charla. Yo, por lo que a mí respecta, voy a poner todo mi empeño, eso se lo aseguro. Bien, podría parecer un poco una incoherencia esto de hablar del mar en la Alhambra, a 60 kilómetros del litoral, en una colina a casi 800 metros sobre el nivel del mar, el mar de la Alhambra. Bueno, pues el propósito de la charla es mostrar cómo ese mar sí estuvo en la Alhambra. Y no solo estuvo, sino que su presencia se sigue manteniendo a día de hoy. Básicamente en tres puntos fundamentales, como son su propia construcción y los elementos que se utilizaron para su construcción, en el arte que contiene la Alhambra actualmente, e incluso en la estirpe y el linaje de sus constructores. Para ello, vamos a viajar bastante en el tiempo y en el espacio. Así que ahora nos vamos al origen, y para eso pues les invito a que me acompañen en un viaje a hace 8 millones de años. Exactamente al Tortoniense, la edad tortoniense, que pertenece a la época del Mioceno superior y la era Neógeno. Actualmente se llama Neógeno, pero posiblemente los de mi promoción les suene más el Terciario. Si nos hemos venido a esta época es precisamente porque aquí ocurrió algo muy relevante, muy importante, y es que culminó un proceso que se conoce como orogénesis alpina o bien orogenia alpina. Es decir, después de millones de años de una lenta aproximación entre las placas tectónicas ibérica y africana, han colidido. Y de esta colisión
ha resultado la aparición de las dos principales cordilleras de la península ibérica, que son los Pirineos y las cordilleras béticas, que son las que nos interesan a nosotros porque son las que atañen a Granada y a Sierra Nevada. Pues ocurrió que al emerger esta cordillera bética que vemos aquí enmarcada, la tierra en amarillo, entre las caras externa e interna de esta cordillera se configuraron lo que se llaman las depresiones intramontañosas, entre las que destaca la de Granada, que es la segunda más grande después de la de Guadix-Baza. Y lo que pasó fue que quedó aislada del mar. Vemos incluso aquí esta línea, no sé si se ve con el puntero bien, pero bueno, esto sería el actual estrecho de Gibraltar. En aquel tiempo estaba unido, con lo cual no había contacto entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y como vemos, Granada queda bastante alejada de la costa. Pues bueno, al emerger la cordillera bética y Sierra Nevada entre ellas, lo que ocurre es que Granada queda en el interior, queda como un mar interior, no tiene ni acceso ni de entrada ni de salida al mar. Es importante aquí que veamos que las sierras que configuran el relieve actual de Granada ya están formadas, es decir, el relieve en esta época es muy parecido al que tenemos ahora. Incluso están las colinas del propio Granada, esta misma en la que nos encontramos, la colina de la Sabica. La diferencia es que están sumergidas en la profundidad del mar. Y van a estarlo durante un periodo de 1 millón de años. Porque después, a base de las corrientes aluviales de Sierra Nevada, el hecho de no tener ni entrada ni salida al mar, este agua va a dejar de ser agua salada, va a convertirse en agua dulce en un lago. Pasaremos de un medio marino, por tanto, a un medio lacustre. Y después este lago se va secando y va a haber un proceso que se llama decolmatación, que son todos los sedimentos de Sierra Nevada van a acabar en esta cuenca, en esta bahía de Granada, como aquí nos llama, y va a convertirse en tierra firme, va a emerger. A veces me da la sensación de que no se oye. ¿Se oye? Pues va a emerger. Emergerá en su momento. Pero va a ocurrir ocurre que durante este 1 millón de años en que Granada está en el fondo del mar, aquí, en esta bahía, se da una prolífica vida marina que nos ha dejado sus huellas. Nos las ha dejado en forma de fósiles marinos. El proceso de fosilización es algo bastante complejo y que lleva millones de años, pero que en síntesis supone que un organismo, ya sea animal o vegetal, o bien una parte de él, o incluso sus huellas, cuando muere, pues de alguna manera petrifica. La forma más sencilla o más habitual de la fosilización es la sedimentación, es decir, ese animal o ese vegetal queda enterrado por los sedimentos que le cubren y queda integrado en la roca. Aquí tenemos varios de los ejemplares más comunes de fósiles. Tenemos los conocidos amonites y los belemnites. De todas maneras, estos son muy, muy antiguos y ambos ya se extinguieron al final del Cretácico. Los amonites serían pues, los parientes de nuestras sepias y de nuestros pulpos actuales. Lo único que tienen este caparazón. Y los belemnites igual. Esta concha interna correspondería a lo que sería lo que llevan las sepias actualmente dentro. Lo que pasa es que está fuertemente calcificada y eso hace que fosilice con facilidad. Los numulitis son muy comunes, no voy a entrar en ellos, y después tenemos los bivalvos. Los bivalvos son organismos que tanto pueden vivir en agua marina como en agua dulce, y aquí vamos a encontrar muchos. Tenemos después los crinoideos, que a pesar de su apariencia son animales, no son vegetales, son invertebrados. También se les conoce como lirios de mar, no sé si a lo mejor eso les suena más, porque con este tallo lo que hacen es agarrarse al fondo del mar, de ahí le viene el nombre.
Este invertebrado vive actualmente, se encuentra en todos los océanos y además puede vivir en aguas muy diferentes, tanto de las poco profundas de los arrecifes como incluso en profundidades abisales donde no tiene luz. Y finalmente sí que encontramos un vegetal que son las algas rojas. Pues bien, antes hemos dicho que sedimentan, que la forma más habitual de fosilización es la sedimentación y lo hacen principalmente en rocas calizas. Y esto lo que ocurre es que en la época cristiana de Granada, este tipo de roca, la sedimentaria caliza, fue usada masivamente para la construcción pues, de edificios, de fachadas, de pilares, de pavimentos. Y esto hace que se encuentre, si se me permite la expresión, a cada paso, como quien dice, bueno, porque el pavimento de Granada está lleno. Y, como no, la Alhambra también. Pues vamos a ver dónde están estos fósiles en la Alhambra, o algunos de ellos al menos. Los primeros en la entrada, en la Puerta de las Granadas. La Puerta de las Granadas, que construida o diseñada en 1536 según el proyecto de Pedro Machuca, y que utilizó para su construcción una roca que se llama biocalcarenita de Santa Pudia. No sé si les suena, la cantera donde se extraía, esta es la cantera de la Escribana, que dejó de extraerse, cerró en 1994. Y en esta roca encontramos, por cierto, esta roca se constituye en el Tortoniense. ¿Recuerdan que acabamos de venir del Tortoniense? Pues ahí es donde se crea esta roca. Y está constituida básicamente por las algas rojas que hemos visto y por bivalvos. Y aquí tenemos un hermoso ejemplar de bivalvo. Este concretamente se encuentra en el arco central de la Puerta de las Granadas, pero también vemos muchos en los arcos laterales. Pues si pasamos la Puerta de las Granadas, camino Bosque de la Alhambra, Cuesta de la Cruz, llegamos al Pilar de Carlos V. El Pilar de Carlos V contiene 3 partes, dijéramos, cada una con una roca diferente y con sus fósiles distintos. Por un lado tenemos lo que es el pilar propiamente dicho, por otro lado tenemos el lienzo sobre el que se apoya el pilar y finalmente tenemos este muro a la derecha del pilar. En cuanto al pilar propiamente dicho, este de aquí, está construido por calizas de crinoides. Perdón, por calizas de Sierra Elvira. Lo que pasa es que la caliza de Sierra Elvira, esta concretamente es diferente de otra que podemos encontrar en muchos sitios. Hay 2 calizas de Sierra Elvira, la caliza, y esta concretamente es la caliza de crinoides. También viene del Mioceno. Y como su propio nombre indica, pues es fácil pues averiguar qué tipo de fósil podemos encontrar aquí, los crinoideos precisamente, aquellos lirios de mar que hemos visto antes. El lienzo que se encuentra detrás está construido con maciños o calcarenitas. Esta es una roca que se forma en el Mioceno tardío. Y aquí lo que encontramos básicamente son bivalvos, vemos varios aquí. ¿Vale? Y luego está el muro de la derecha del pilar, que es roca de travertino o toba calcárea, probablemente procedente del Cuaternario de Alfacar. Los travertinos se forman cuando las aguas subterráneas que están cargadas de carbonato cálcico emergen a la superficie, pues ya sea en fuentes, en ríos o en manantiales. Al emerger, precipitan calcita sobre una serie de vegetales que sirven de apoyo, que están ahí de apoyo en las piedras, fundamentalmente musgos y tallos. Cuando este vegetal de apoyo muere, desaparece y lo que hace es dejar en la piedra su huella, el hueco que ha estado ocupando, como si fuera un negativo. Esto es lo que precisamente le da ese aspecto cavernoso a la roca de travertino. Y después tenemos 2 espacios más. Tenemos aquí en la entrada del Palacio de Carlos V, en esta esquina, pues el pavimento está lleno de bivalvos. Más bien de la época del tipo como trozos de ostra o pectínidos, los que se llaman concha de peregrino. Y finalmente tenemos pues, un ejemplar de amonite.
Y este lo tenemos aquí, justo encima de nuestras cabezas. Está en la galería del piso superior de Carlos V, en la parte que da a las columnas, dijéramos, que da a lo que es el patio. Les tengo que reconocer que yo he sido incapaz de encontrarlo y he hecho bastantes batidas, pero no desisto y algún día veré el famoso Amonite. Bueno, pues podría parecer un poco como anecdótico hablar de fósiles, ¿no? Para hablar de la presencia marina. Bueno, es un poco de relleno. Pues ojo, porque ahora sí que vamos a una parte sustancial de la presencia marina en la Alhambra, porque es que nos vamos a ir ni más ni menos que a su construcción, al material de su construcción. Tan relevante que incluso le va a dar nombre la Alhambra, la Alhambra, la roja, precisamente por estos tonos rojizos que le va a dar el conglomerado Alhambra. Por otra parte, también consiste en un material de construcción muy consistente, con mucha coherencia, que es lo que ha permitido pues, que el monumento llegue hasta nosotros tal y como está hoy. Que se hayan podido construir galerías subterráneas o cortes verticales muy altos sin que, picándolo, aquel material se haya desmoronado y además permanece inalterable. Pues el conglomerado es este tipo de roca. Está una roca sedimentaria detrítica. Esto quiere decir que básicamente está constituida por sólidos que provienen de la descomposición orgánica. Está formada por clastos. Los clastos son estos fragmentos de rocas redondeadas. Para que se considere un clasto, debe tener un mínimo de 2 milímetros de diámetro. Y entre los clastos se sitúa lo que se conoce como matriz, que es una combinación de materiales como limo, arena y arcilla. Y todo ello da como resultado este conglomerado Alhambra o formación Alhambra. ¿Y adivinan qué? Para que se forme un conglomerado necesitamos la acción del mar. Necesitamos básicamente un medio acuático, pero concretamente el conglomerado Alhambra se forma, bueno, todos los conglomerados se forman en 5 fases sucesivas. Las 2 primeras son marinas y las otras 3 van a ser continentales. Aquí en este diagrama en el que volvemos a aquella bahía de Granada sumergida, vemos cómo se forman los conglomerados marinos. En dos primeras fases. Más tarde, cuando esto pase a ser un lago de agua dulce, o sea, medio lacustre, ya va a ser un medio continental, igual que cuando emerja por la acción de todos los sedimentos que van a venir de Sierra Nevada. Y a lo largo de estas 5 fases sucesivas vamos a tener el conglomerado Alhambra o formación Alhambra. Si se fijan, bueno, hemos hablado de las cualidades constructivas tan importantes de este conglomerado, pero no es suficiente. O sea, con este material con el que se levantó pues, esta imponente ciudad, palacio, fortaleza que tenemos, que disfrutamos cada día, necesitó de unas manos de constructores. Este binomio es el que realmente nos da este resultado, porque con la adición de cal y piedra mejoraron todavía las cualidades constructivas de este material. Y si se fijan en esta imagen, si vemos la Alhambra desde la suficiente perspectiva y desde la suficiente distancia, nos va a resultar difícil distinguir lo que es el afloramiento natural del conglomerado Alhambra de los muros que están construidos con este conglomerado. Pues bien, ya tenemos la Alhambra construida. Vamos a buscar el mar al interior de la Alhambra, a ese arte que alberga. Y para ello nos vamos a ir a la sala séptima del Museo de la Alhambra, donde se sitúa este espléndido ejemplar de fuente agallonada, a la que calificó el profesor Bermúdez López como probablemente una de las más bellas y enigmáticas fuentes de toda la Alhambra. Recibe su nombre porque desde 1626 hasta 1994, en que se retiró para su restauración y para llevarla al Museo de la Alhambra, estuvo situada como taza alta en lo alto de una fuente barroca, de una fuente cristiana.
Miren, yo no les voy a dar más detalles sobre la fuente de Lindaraja. Yo les invito a que, si quieren conocerla en profundidad, acudan al Museo de la Alhambra, donde hay un colectivo de voluntarios, de guías voluntarios, que van a estar encantadísimos en explicarles con todo lujo de detalle los detalles de la fuente de Lindaraja. Porque yo lo que quiero ahora es concentrarme básicamente en esta banda epigráfica que circunda lo que es la fuente. El poema de Lindaraja, que es un poema que se atribuye a Ibn Samrak, el poeta y visir de la corte de Muhammad V. Se compone de 19-20 versos tallados en el borde, con una delicada escritura cursiva que además tiene encabalgamientos y que utiliza algún relleno vegetal para aprovechar la curvatura de los lóbulos de la taza. Por si alguien está familiarizado con la prosodia árabe, no es mi caso, pero bueno, por si aquí hubiera alguien, les diré que estos poemas están compuestos en metro ramal con rima en bi. Este poema ha tenido varias traducciones. Las dos más importantes y a las que yo me voy a referir aquí son las del profesor don Emilio García Gómez, de 1985, y posteriormente la de don José Miguel Puertas Vilchez, que es de 2010. Bien, este poema presenta dos partes bien diferenciadas, no solo por su contenido, sino también por la voz poética. La segunda parte constituye un laudatorio del sultán, de Muhammad V, y después, más tarde, nos vamos a referir a él con más detalle. Ahora me quiero centrar en la primera parte del poema, que lo constituye una prosopopeya en la que la fuente misma es la que se presenta ante nosotros y nos explica la grandeza de su belleza, exalta la grandeza de su belleza. La prosopopeya es un recurso literario muy potente, resulta muy poderoso expresivamente, precisamente porque es el poeta en este caso, cede su voz a un objeto inanimado. Tenemos un trozo de mármol que es el que nos habla. Y esto hace que el mensaje llegue al receptor de una forma mucho más rotunda y convincente que si fuera el propio poeta quien lo hace. Vamos a centrarnos en los versos 4 y 5, que nos hablan: un ancho mar con riberas de extraordinario mármol, cuya agua perlas fundidas fluyendo por el hielo. Bueno, pues aquí cabe preguntarse, por lo menos fue lo que yo me pregunté, ¿qué pinta aquí el mar? A ver, ¿por qué el poeta fuente, pudiendo elegir entre tantas imágenes poéticas, ha elegido la del mar? La del hielo sí que nos lo podemos imaginar porque, bueno, estamos al pie de Sierra Nevada, tenían que estar familiarizados con el hielo. Pero el mar, que está a 60 kilómetros, las primeras olas, y las perlas, que el lugar más cercano que podemos encontrar, donde las podemos conseguir, es en el Golfo Pérsico. Pues ante esta pregunta, pues posiblemente no será una referencia al Corán, como tantos otros textos tallados en la Alhambra que tenemos que hacen referencia al Corán. Vamos a verlo. Y efectivamente, el Corán contiene más de 70 aleyas divididas en 35 suras que nos hablan del mar, de la navegación y de elementos comunes a ambos. Aquí tenemos algunas citas. Incluso nos da referencias al paso del Mar Rojo. Hay una constante referencia a la utilización del ámbito marino y a la explotación de sus recursos, precisamente. Nos habla de pescados, de corales y de perlas. Recuerdan, ¿verdad?, aquellas perlas de la fuente de Lindaraja. Y por lo que respecta a las embarcaciones, utiliza hasta 3 términos para mencionarlas. El más común, el más frecuente, es fulk, pero también utiliza safina y yarilla. Y además se refiere en bastantes ocasiones a estas embarcaciones como medio de transporte.
llega a equipararlas a los rebaños de camellos. También nos habla de los vientos, pero de los vientos relacionados a la navegación, y de los astros como manera de orientación, no solo en la tierra, sino en el mar. Pero ojo, porque hay muchas referencias negativas al mar. Por un lado, utiliza muchas veces la forma transitiva del verbo ahogar, como si estuviera hablando de un castigo divino. Pero también nos describe tormentas, nos habla de olas como montañas, de mares encrespados, mares levantados, mares desbordados. Y esto va a encajar muy bien cuando hablemos precisamente del Océano Índico más adelante. Veremos cómo encaja con esto. Pero, a ver, tradicionalmente los orientalistas han considerado a los árabes como un pueblo ajeno al mar, extraño a él y además como temeroso de él. Por lo tanto, sorprende estas referencias que hace el Corán al mar. Podríamos plantearnos, y es que realmente actualmente está aceptado así, que sí que hubo una navegación importante preislámica, quizás de una forma más marginal a la de que vendría después con las primeras conquistas islámicas y la creación de una marina de guerra, que es ahí donde se empieza a ver el poder naval musulmán, pero anteriormente, en época preislámica, hubo esta navegación. Y eso, aparte del Corán, tenemos las referencias en la poesía. Hay un viejo dicho que afirma que la vida de los árabes está compendiada en su poesía. Y esto nos lo pone de relieve. Se trata de la poesía preislámica. Aquí vamos a ver a 4 poetas fundamentales entre el siglo VI y principios del siglo VII. La poesía preislámica está contenida en lo que se conoce, no sé si lo digo bien, mu'allaqat. Son 10 poemas largos. Vemos cómo estos poetas, por ejemplo, Tarafa, hace referencia con unas imágenes muy bonitas a las embarcaciones, o sea, sustituye los camellos de sus caravanas por embarcaciones. Y nos habla también, nos compara el cuello de su camella con el timón de una embarcación. Estamos hablando del siglo VI. Y vamos a ver cómo este timón realmente lo vamos a ver más adelante. Nos está hablando del timón de Codaste. Después Ibn Kulthum, quien dice que se les ha quedado pequeña la tierra y han llenado el mar de navíos. Estos navíos, bueno, utilizan un término genérico para referirse a él, que es safina, que safina también es una palabra coránica. Pero después nos hablan de otros tipos de embarcaciones, nos hablan de grandes veleros que pueden navegar sin remeros, nos hablan de grandes buques mercantes que por sus grandes dimensiones no pueden entrar en los puertos, necesitan barcos auxiliares, y nos describen además estos barcos auxiliares como embarcaciones de poco calado que sirven para las aguas poco profundas. Bueno, ya hemos visto las embarcaciones, pues. Pero ¿cómo se construían estas embarcaciones? ¿Con qué materiales? ¿Cuáles eran las técnicas de navegación? Aquí tenemos que recurrir de nuevo a textos, pero esta vez van a ser muy posteriores cronológicamente. Ya nos vamos a ir a geógrafos como Ibn Jubayr, que es del siglo XII, andalusí, el mismísimo Marco Polo, a caballo entre los siglos XIII y XIV, y Ibn Battuta, del siglo XIV. Este es muy conocido por su obra La Rihla de Ibn Battuta. Rihla es como periplo o viaje, y aquí nos va a explicar bastantes cosas interesantes. Bueno, los tres coinciden en que para construir las embarcaciones... bueno, primero señalar algo. A pesar de que sean tan posteriores a la navegación preislámica, pues merece la pena acudir a ellos porque, según nos dice el profesor Jorge Lirola de la Universidad de Almería, todos estos medios de construcción y estas técnicas de navegación pervivieron muchísimo tiempo. De manera que estos relatos, estas opiniones y estas ideas continúan siendo válidos para el tiempo preislámico al que nosotros nos referimos. Pues los tres coinciden en que las naves se construían sin un solo clavo, había una ausencia total de clavos. Las planchas y los tablones de madera se cosían entre ellos con hilos
que se obtenían trenzando cortezas de coco, según nos dice Ibn Jubayr, o cortezas de nogales de la India, según nos dice Marco Polo. Después los huecos se calafateaban, se rellenaban con estopa y finalmente se impregnaban con una grasa, bien aceite de ricino o aceite de tiburón, que nos dice Ibn Jubayr que era el mejor. La razón fundamental para esta construcción que carente de clavos, pues es que no había material para construir clavos. Pero también el hecho de que el hilo al mojarse con el agua salada resiste muchísimo más de lo que hubieran podido hacer los clavos. Sí que Marco Polo nos incide en que este sistema de construcción hacía las naves muy frágiles para, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Sin embargo, Ibn Jubayr nos dice que era muy útil el hecho de que no llevaran clavos y el hecho de que estuvieran unidas con hilo para navegar por un mar lleno de escullos, como es el Mar Rojo. Ibn Battuta, que fue un viajero que su rihla, su periplo, su viaje, pues duró 24 años, cubrió más de 120.000 kilómetros, más que el propio Marco Polo, pues este también coincide con esta abundancia de escullos en el Mar Rojo y en su peligrosidad, hasta el punto de que nos explica que la navegación solo se practicaba a plena luz del día, desde la salida hasta la puesta del sol. Cuando llegaba el crepúsculo se echaba el ancla y no se volvía a zarpar hasta que salía el sol. Hablando de embarcaciones, hay una que es de referencia obligada. Esto es un dhow. Es una embarcación que se caracteriza por su escaso calado y por la vela triangular que vemos, de la que después vamos a hablar ahora enseguidamente. Normalmente la llevan en un solo mástil, pero pueden llevar dos o tres. Fue utilizada principalmente como barco de carga, para llevar pues desde grano y pescado hasta minerales y esclavos. Y curiosamente se sigue utilizando a día de hoy en la navegación del Mar Rojo, del Golfo y del Golfo Pérsico y de zonas de la costa oriental de África, a donde corresponde precisamente esta fotografía que está tomada frente a Zanzíbar. La única diferencia sustancial entre esta embarcación del siglo VII-VIII y las que actualmente se utilizan es la incorporación de un motor auxiliar. Esa es la única diferencia básica. Vemos que además ha dejado pues, su herencia, porque aquí tenemos, ya no estamos hablando solo del Mar Rojo o del Pérsico, aquí tenemos un laúd menorquín o un yaúd menorquín o un laúd o yaúd valenciano, que se utiliza todavía en labores pesqueras en la Albufera de Valencia. Ahora, estos son más de aspecto recreativo, están en el puerto de Kuwait. Y algo en lo que se utiliza muchísimo actualmente es en la navegación a vela deportiva. El dhow tiene un peso simbólico muy importante en el mundo árabe y prueba de ello es que lo recogen el escudo de Qatar y el escudo de Kuwait. Hasta 2008 también estuvo en el escudo de Emiratos Árabes Unidos. Perdón, es el de Árabes Emiratos, este es el otro. Y aparece en el reverso del billete de un riyal qatarí y también, que no he podido poner la fotografía, en el billete de 20 dirhams de Emiratos Árabes. Esto no sé si lo reconocen, es el hotel muy emblemático de Dubái, el Burj Al Arab, que si les interesa, pues la habitación más pequeña son 169 metros cuadrados, 2.500 euros la noche, pero curiosamente está construido evocando la silueta del dhow. El dhow nos ha dejado una innovación revolucionaria, es su característica fundamental, pero que revolucionó el tema de la navegación, y es la vela latina, que se continúa denominando vela latina, pero ojo, porque no tiene nada que ver con los romanos. Los romanos utilizaban una vela cuadrangular.
No está claro si es un invento árabe propiamente dicho, porque hay quien dice que ya se utilizaba en la navegación por los egipcios en el Nilo, pero desde luego nos ha llegado a través de ellos. La ventaja enorme de esta vela es que puede prestar su cara, o sea, sus dos caras al viento, con lo cual puede prescindir de remeros aunque el viento venga de proa. Cosa que no ocurría con las velas cuadrangulares, con las velas romanas, porque solo podían prescindir de remeros si el viento les venía de popa, si tenían viento en popa. Y permite también la navegación de bolina. No sé si alguien está un poco familiarizado con la navegación. Esto significa que puede ceñir en un ángulo más agudo la vela, de manera que puede recorrer la misma distancia, pero en menor tiempo cuando el viento le viene de proa. Y la otra innovación, si nos acordamos de aquellos versos de Tarafa que hablaba del cuello de su camella, y que lo comparaba con el timón de una nave. Aquí tenemos el timón de Kodaste, que es otra herencia que nos dejaron. Ojo, porque es un invento chino. Está claro que es un invento chino, pero bueno, Ibn Jubayr ya nos dice que se utilizaba en el Mediterráneo en el siglo XII. Consiste en la pala del timón colocada en popa en un grueso madero, que es precisamente el Kodaste, que se pone paralelo a la quilla. Y esto hace que aumente la estabilidad del timón al navegar. Bueno, pues tenemos ya las embarcaciones, cómo se han construido, las técnicas de navegación. Solo nos falta averiguar para qué las utilizaban y dónde. Y como no, hay que volver a recurrir a otro texto. Esta vez nos vamos para atrás, nos vamos a ir, pero que este texto, el periplo del mar Eritreo, se consideró mucho tiempo que databa entre los siglos I y III de Cristo, actualmente después de Cristo, no sé si lo he dicho bien. Actualmente se considera de mediados del siglo I después de Cristo. Es una obra anónima, al menos es lo que se considera actualmente, y probablemente obra de un comerciante egipcio que escribía en griego. El periplo del mar Eritreo nos va a dar bastante información sobre, por ejemplo, cómo los árabes ya controlaban con colonias bastantes islas de la costa oriental de África. Aquí, si ven el primer siglo AD, en realidad está hablando del primer siglo después de Cristo. El AD significa Anno Domine, o sea, es nuestro después de Cristo. Lo que sí que es antes de Cristo es otra cosa que vamos a hablar ahora. De momento estamos después de Cristo. Pues bueno, nos habla de esta presencia de colonias en toda la costa oriental de África. Sirven sus descripciones, son a veces muy escrupulosas y muy localizadas, nos sirven para localizar en sitios actuales, como por ejemplo el Ganges, si bien es verdad que otras veces no, porque de China solo nos habla como una ciudad, Tina, que era productora de seda. Pero la información relevante que nos da el periplo del mar Eritreo, no lo he comentado, es que mar Eritreo es traducción exacta en el griego de mar Rojo, pero sin embargo los antiguos griegos consideraban mar Eritreo, de hecho aquí tenemos el nombre, tanto al mar Rojo como al Pérsico como al Océano Índico, todo eso es mar Eritreo. Esa información fundamental, muy relevante que nos da este texto, es que nos explica cómo un comerciante griego, pero que estaba al servicio de Roma, en el siglo I, pero sí, esta vez antes de Cristo, descubrió la ruta para navegar desde el Mar Rojo hasta el sur de la India, pero a través del Océano Índico. Esto es muy importante porque esto era un patrimonio exclusivo de los árabes hasta ese momento. Roma llevaba muchísimos años intentando conquistar el Índico y no podía, no tenía éxito, porque no conocía el secreto que conocían los árabes, que al fin y al cabo fue lo que descubrió Hípalo.
el secreto de los monzones. Esto era lo que permitía a los árabes navegar y llegar hasta el sur de la India por mar abierto. Y no, como tenían que hacer los romanos, ir caboteando toda la costa, todos los puertos de la costa. Pues bien, a partir de este momento, Roma va a poder comerciar directamente con el sur de la India, obtener todos esos productos preciados de la India sin intermediario alguno. Es decir, Arabia del Sur acaba de perder su monopolio comercial. Y esto va a implicar inmediatamente una lenta pero imparable decadencia de toda Arabia. La falta de recursos va... claro, hemos hablado de los monzones. Los monzones era ese secreto que les permitía navegar por el Índico. Son vientos... Precisamente la palabra monzón viene del árabe, la palabra mausin, que significa la fecha o la estación fijada para hacer algo. Y en este caso, en la práctica, significaba la temporada en la que los barcos podían abandonar los puertos sin temor, con seguridad en la navegación. Ellos guardaban celosamente este secreto, lo pasaban de generación en generación a través de poemas y de canciones. En el momento en que Hipalo lo descubre, y se dice que lo descubrió porque llevaba un capitán árabe en su navío, bueno, sea por lo que fuere, en el momento en que lo descubre, se acaba este monopolio y tiene muchísimas implicaciones. Es decir, la falta de recursos va a hacer que esa Arabia fértil que estaba en el Yemen, en el sur de la península, pues descuide el mantenimiento de la ingeniería hidráulica que al fin y al cabo era la que le estaba dando vida al desierto. Con lo cual se inicia una desertización imparable. Comienza una incesante emigración, por tanto, de yemenitas que van a ir hacia Omán y hacia el norte, hacia Siria y Mesopotamia. Y luego vamos a ver por qué esto tiene su importancia en la Alhambra. Bueno, de hecho lo vamos a ver ya inmediatamente. Los régulos del Yemen. Volvemos a nuestro círculo, a nuestra fuente de Lindaraja, a nuestro poema que circunda la fuente. Volvemos a utilizar las dos traducciones que utilizábamos antes. Antes de entrar de lleno en lo que es el poema, quiero pues aquí resaltarles tres cosas que cita. Por ejemplo, nos habla de estirpe galibí. Disculpen que me he ido de un lado para otro. Vamos al poema, ¿vale? A la segunda parte del poema, aquella que ya hemos citado antes, que era un laudatorio del sultán Muhammad V. Aquí el poeta ya ha recuperado su voz, ya no es la fuente la que nos habla, ahora nos muestra las excelencias del sultán, pero sobre todo del linaje del sultán. Es algo que quiere dejar muy claro. Entonces, en este poema nos habla de estirpe galibí. Galibí hace referencia al fundador de la dinastía nazaría, Muhammad I, que si bien era conocido por el sobrenombre de Al-Ahmar, también tenía el sobrenombre de Galibí, que se traduce como el campeón por la gracia de Dios. Encontramos también la palabra régulos. Régulos es una palabra un poco extraña, pero que significa reyes de un pequeño territorio. Y finalmente tenemos la mención a los Banu Qaila. Déjeme ver aquí porque no veo la diapositiva y no quisiera decir algo que no es. Banu Qaila. Es como se denominaban a sí mismos los Banu Hazrai, que también los menciona aquí. Es el linaje del cual aseguran proceder los nazaríes, los Nasr, los Al-Ansar. Régulos del Yemen. Aquí tenemos el Yemen antes de Mahoma. Por el Yemen, esta franja tan fértil del sur, de las más fértiles junto con Omán y Bahrein de la península arábiga,
Han pasado sucesivos reinos, de ahí lo de los régulos. El más importante, el más conocido, es el legendario reino de Saba, que tenía su capital en Magrib. Pero tras el reino de Saba vino el reino de Himyar. Estos fueron los que consolidaron este imperio comercial, este monopolio comercial. Lo que ocurre es que ya en el siglo IV empieza a tener el Yemen, a sufrir muchas injerencias de esta parte de aquí, de los abisinios de Etiopía, hasta tal punto que el reino de Aksum llegará a invadir el Yemen. Con lo cual habrán conseguido, porque es que siempre vamos a parar a lo mismo, habrán conseguido 2 puertos en el Mar Rojo, el que ya tenían en la orilla africana, el de Adulis, y el de Adén, que es el puerto de Yemen en la orilla asiática. De todas maneras, esto les va a durar bien poquito, porque detrás del monopolio comercial también venían, hacía tiempo que iban detrás de ellos, el imperio de los sasánidas en Persia. Era lo que buscaban y para ello habían conquistado ya el Golfo Pérsico. Pero ya llega un momento, 40 o 50 años después, no mucho más, de la invasión del reino de Aksum del Yemen, lo invaden ellos y toman Saná. Y aquí acaba la historia de los régulos del Yemen, porque en el año 630 Yemen pasa a ser califato árabe, dependiendo primero de Damasco y después de Bagdad. Nuestros régulos del Yemen, volvemos de nuevo al poema de la fuente de Lindaraja. ¿Y qué nos habla la fuente de Lindaraja aquí? Pues nos habla del sultán, nada más y nada menos como el descendiente de los paladines de la fe, de los valedores del profeta, los que hicieron aparecer la verdad y ayudaron al profeta. ¿Y eso por qué? Vamos a ver qué significa. Vamos a ver de dónde viene esta estirpe nazarí. Ay, disculpen, me he saltado una cosita importante aquí. En la península arábiga, en tiempos de Mahoma, aquí tenemos 2 centros muy importantes, van a ser los más importantes. Por un lado la Meca y por otro lado Medina, que entonces se llamaba Yatrib. Estaban precisamente situados en un eje estratégico muy bueno entre Yemen, entre el puerto del Adén y el norte de Siria y Mesopotamia, con lo cual constituían un centro comercial, político y religioso que en definitiva venía a ser todo lo mismo, muy importante. Y en esta ciudad de Medina había una tribu, los Al-Ansar o Nasr o Banu Nasr, que significa literalmente los defensores, los auxiliadores del profeta. Y esto es porque en el 622, cuando Mahoma huye a Medina, esta tribu va a ser la que le va a ayudar. Se van a convertir al Islam, los van a acoger a Mahoma y a sus seguidores, los van a acoger incluso en sus propias casas, como vemos en la imagen. Pues bien, esta tribu, los ansares, los Nasr, los que luego serían Nasr, procedían de 2 tribus principales de otra rama, que son los Azdís. Estos eran yemenitas, los Azdís. Fueron de los que emigraron a Omán cuando se acabó la cosa del comercio y empezó la masiva emigración desde Yemen. Estos fueron de los que emigraron. Y entre los Azdís, los ansares, tenemos a 2 tribus. Los Banu Hadraj, no sé si recuerdan que se les menciona en el poema, si no lo vamos a volver a ver, y los Banu Aus. Los nazaríes claman proceder de los Hadraj. Estas 2 tribus se disputaban entre ellos el dominio, el control de Medina, hasta tal punto que llegaron a la guerra. En esta guerra establecieron diferentes alianzas con otras 3 tribus, pero que eran judías. Y en un momento determinado ya se ven apurados y piden a Mahoma que medie entre ellos para la reconciliación. Bien, pues estos ansares, Al-Ansar, Banu Nasr, tenían un miembro muy destacado, que es este señor, Sa'd ibn Ubada, que era como un jefe de la tribu. Él tenía una ambición,
que era la de convertirse en el primer califa del Islam cuando muriese Mahoma. Pero no pudo ser, porque pertenecía a una tribu diferente a la de Mahoma. Así que decepcionado, pues se retiró a Siria y allí murió. Ocurre que este señor, Sa'd ibn Ubada, tenía varios hijos y uno de ellos, de nombre Qais, ¿recuerdan el Banu Qaila? Es de donde los nazaríes, bueno, los genealogistas nazaríes van a trazar la línea genealógica para reivindicar su descendencia de los ansares. Y precisamente, sobre todo, a partir del siglo XIV. Y qué casualidad, ¿por qué del siglo XIV? Porque cuando vemos este poema, es algo muy habitual en las literaturas de todos los tiempos, de todas las culturas y lugares, que los poetas de la corte reivindiquen el linaje, la legitimación de su monarca. Esto se hace en todos los tiempos, pero precisamente se incrementa en aquellos tiempos en que puede, de una manera u otra, haberse extendido una sombra de duda sobre la legitimidad de acceso al poder del monarca. Y resulta que esto fue lo que ocurrió en la dinastía nazarí, con la llegada al poder, al trono de Ismail I. Ismail I no procedía del mismo linaje, de la misma rama dinástica que los Banu Nasser. Venía de una rama que procedía de su abuelo, que era uno de los hermanos de Mohammed I, si no me equivoco. De ahí ese entusiasmo, de esa necesidad en reclamar este linaje. Todo cobra sentido a partir de ahí, entonces. Bueno, estamos a punto de cerrar el círculo, ese círculo de la fuente del Lindaraja, si no fuera por una razón, y es que no tiene principio y final ese círculo. Resulta que la fuente del Lindaraja tiene 6 lóbulos, casi 6 lóbulos que carecen de talla, no hay versos tallados en esos 6 lóbulos, con lo cual eso siempre ha significado un hándicap, una dificultad a la hora de traducir, porque los versos son de corrido, no sabemos dónde está el final y dónde está el principio. Por lo tanto, yo tampoco voy a poder cerrar el círculo, pero sí que necesito clausurar esta charla. Entonces, me van a permitir que la conclusión de la charla se la ceda a una voz infinitamente más autorizada, infinitamente más bella que la mía, sobre todo por la ronquera que me afecta hoy, y además rotundamente granadina. Verán, en su obra Días como aquellos, Granada 1924, que estuvo presentando aquí, bueno, estuvo hablando sobre ella su autor, Alfonso Alegre Heidmann. Pues Alfonso Alegre recoge en esta obra una carta que está fechada a principios de noviembre de 1921, y esta carta la dirige Federico García Lorca a su amigo y contertulio Melchor Fernández Almagro. Y en ella García Lorca escribe a su querido Melchorito, como él le llamaba, las siguientes palabras. El otoño convierte la vega en una bahía sumergida. En el cubo de la Alhambra, ¿no has sentido ganas de embarcarte? ¿No has visto las barcas ideales que cabecean dormidas al pie de las torres? Hoy me doy cuenta, en medio de este crepúsculo gris y nácar, de que vivo en una Atlántida maravillosa. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido solo una pequeña parte de lo que yo llegaba a aprender preparando esta charla. Tienen a su disposición la bibliografía utilizada por si alguno de ustedes la quisiera. Y bueno, pues algunas preguntas que hayan podido surgir, con toda humildad intentaré responderlas. Muchas gracias. Gracias.
gracias. ¿Sí? Vamos a ver, ¿eh? Porque... La bibliografía. A ver, los fósiles, el tema de los fósiles son prácticamente, si quiere después se lo dejo, lo he sacado prácticamente de webs, no de ningún texto. La parte geológica sí, que son más textos, pero lo que es referente a fósiles prácticamente son webs. Hay alguna muy interesante, como por ejemplo la de, bueno, le facilitaré la copia, la de igme.es, que es de geología, creo que se llama, que el Instituto Geológico hace rutas precisamente buscando fósiles. Y yo me he basado en la ruta que se hizo por Granada, pero también tienen por todas las sierras, tienen también por la... Si quiere le puedo facilitar una copia y así lo tiene más fácil. Y también, bueno, la localización de los fósiles en la Alhambra la he encontrado con ellos, excepto la de la Monite. Pero bueno, ya caerá, ya caerá. No sé si le sirve. ¿Más? ¿Se han aburrido? El tema geológico quizás es un poco... Bueno, el tema geológico no sé, yo pensaba que sería lo más peliagudo, pero el tema del linaje, de las dinastías y de las tribus es realmente complicado. Lo que pasa es que, bueno, al final es ver cómo en todas las culturas y en todos los lugares resulta, porque a mí me recordaba a Shakespeare, a las obras de Shakespeare, escritas 200 y pico años después, cómo intenta legitimar a los Tudor, que también llegaron al trono, sí, ya tenían derecho, pero bueno... Pues cómo es algo que se repite siempre en todos los tiempos, estamos siempre en lo mismo. ¿No me van a...? Ah, sí. Ismael primero trae arquitectos sirios para hacer ciertos lugares de la Alhambra. A Ismael I lo desconozco totalmente. Yo Ismael I, lo único que conozco era que su abuelo era hermano del fundador, de Muhammad I, que depuso a su predecesor, precisamente de nombre Nasser, y que la dinastía, el derecho dinástico en todo caso le venía por línea materna, cogido un poquito con agujas. Pero esto que me pregunta lo siento mucho, pero lo desconozco. Yo espero que en alguna otra charla ya pueda conocerlo. Siento. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted por el cumplido. Realmente es una satisfacción. Muchas gracias. ¿Nos vamos al mar? ¿Al otro? Muchas gracias.